ministerial pueda llegarse información mediante la prueba anticipada en el supuesto que la víctima o testigo sufra amenazas del imputado o de los que integran el grupo delictivo al que pertenece. Queda claro que la prueba no prescinde al testigo o a la víctima de acudir ante el tribunal a rendir su testimonio en caso de que se desvaneciere la causa que motivó el anticipo de prueba. De ahí que el hecho de autorizarla por causa de una amenaza no afecta el derecho de la defensa porque el desahogo de esta prueba se realiza bajo los principios que rigen el sistema acusatorio. Aquí hay varias cosas que están mal. Voy a empezar por el último argumento. Dice la propuesta que no se afecta el derecho a la defensa, pero creo que a quien elabora la propuesta pasa por alto que en realidad lo que se busca privilegiar con la excepcionalidad de la prueba anticipada no es tanto el derecho a la defensa, sino el principio de inmediación que rige en el sistema penal acusatorio y que preponderantemente versa, se origina, desarrolla y explota en una audiencia de juicio oral. Entonces, ¿para qué queremos juicios orales? Si vamos a extender los supuestos para que prácticamente todos los testigos puedan desahogarse por prueba anticipada y ya mejor no tenemos juicio, sino una mera tramitología en donde se dan alegatos de apertura, se reproducen una serie de videos de diferentes fechas, de diferentes pruebas anticipadas. Después se hacen lo que serían los alegatos de clausura y el tribunal resuelve, pero el tribunal va a resolver viendo puros videos y ojo, ni siquiera controlando el debate, porque pues ahorita existe como el criterio divergente sobre si los juicios pueden o no celebrarse con una videoconferencia, sobre la conveniencia o no de que se desarrolle por esa vía, pero en este caso ni siquiera estaríamos hablando de eso, o sea, el tribunal ni siquiera tendría la posibilidad, sino que pues prácticamente vamos a incrementar el número de supuestos para dicho efecto. Entonces, desde aquí vamos mal. El que no haya una interpretación adecuada de la teleología de esta figura procesal. O sea, tiene un fin, pero parte de ese fin es el que tenga excepciones y parte de esas excepciones es que esas excepciones también tienen un fin, un objetivo, que es privilegiar y tutelar lo que es el principio de inmediación. Y bajo estos argumentos, pues parece que no vamos por buen camino. Luego viene otro aspecto donde se hace referencia por parte de esta propuesta de que en algunas ocasiones puede haber amenazas y que con motivo de esas amenazas las personas no van al juicio. Pero algo que pierde de vista quien elabora la iniciativa y de hecho pues parece que en realidad sí la conoce porque incluso es objeto de una propuesta posterior, es el hecho de que el propio código ya prevé una salida para cuando una persona no comparece por causas atribuibles al acusado, que es el artículo 386, excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores. Si bajo esta dinámica la incomparecencia de un testigo, perito o coimputado es atribuible al acusado, entonces va a poder incorporarse por lectura. Sin embargo, aquí en este punto en específico, si tuviéramos que poner sobre la mesa y optar por una u otra, me parecería que en este caso sí tendríamos que darle la razón a que sea mediante una prueba anticipada, porque pues sea lo que sea, la prueba anticipada pues cumpliría al menos en un mayor porcentaje con los objetivos y los principios del sistema penal acusatorio, contrario a lo que es la incorporación por lectura. Sin embargo, pues bueno, habría que definir de manera un poco más exhaustiva el cómo establecer este mecanismo, bajo qué régimen tendría que establecerse, si la sola amenaza es significativa y ya llegando a la etapa de juicio no tenemos que atender a lo que dispone el 304 bajo el régimen actual, que es pues el tratar de verificar si persisten esas condiciones bajo las cuales en su momento fuera autorizada la prueba anticipada. Entonces, aquí convendría hacer un paréntesis e irnos a lo que es la propuesta en concreto que se plantea. Como lo señalo, pues es el artículo 304 el que vendría a ser modificado y
Concretamente, la fracción tercera se estaría modificando, la fracción segunda para establecer que sea solicitada por una de las partes, quienes deberán expresar razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación al juicio, a lo que se pretende desahogar, y se torna indispensable en virtud de que se estima probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer su muerte o recibir amenaza por cualquier medio con motivo de su testimonio. El por cualquier medio sí me parece como un poco delicado, porque pues finalmente el por cualquier medio no es lo que nos da condiciones específicas para verificar el riesgo hacia una persona. Es decir, si decimos por cualquier medio, pues nos estamos limitando a que no va a haber un análisis objetivo de ese riesgo para efectos de la celebración de la prueba. Pero bueno, eso sería a lo mejor un poco especulatorio, al menos en este punto. Después vendría una modificación a lo que es la fracción quinta para establecer también como supuesto de procedencia el que se trate de una víctima o testigo menor de 12 años, y la fracción sexta se trate de una mujer víctima de violencia por razón de género, o bien se trate de víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas o trata de personas. Entonces, pues esa es la propuesta en concreto que se está realizando. Y bueno, pues al menos en lo que se ve no se estaría modificando el artículo 306 del código, que el 306 es el que refiere que si el obstáculo, es el segundo párrafo, si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiera para la fecha de la audiencia de juicio, se desahogará de nueva cuenta el medio de prueba correspondiente a la misma. Toda prueba anticipada deberá conservarse. Eso es lo que estaría estableciéndose, pero pues finalmente se convertiría como en una especie de carga. Si una persona es amenazada por alguien que ni siquiera tiene relación estrecha con el imputado, finalmente el perjudicado de esas amenazas vendría a ser el propio imputado. Entonces, obviamente, pues también estamos hablando de escenarios muy poco probables. Hasta cierto punto es correcta la afirmación que se realiza. Sí, en la práctica ya se ha visto escenarios en donde las víctimas y los testigos son amenazados o incluso son coaccionados monetariamente para no acudir. Entonces, pues bueno, también es parte de esa situación que se ha advertido y la manera en la que se busca enmendar. Sin embargo, pues esperemos que al menos con lo que dispone ese diverso artículo 306 no se convierta en una puerta para más malas prácticas que puedan incorporarse a este sistema, como el escenario que planteaba en un inicio, donde lleguemos al absurdo de que los juicios sean puras pruebas anticipadas y la única interacción de las partes sean los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. Por lo que ve al punto de que la víctima o testigo menor de 12 años, pues hasta cierto punto me parece razonable, pero a la vez creo que también se pierde de vista un aspecto. El protocolo refiere que ese tipo de interacciones con menores tienen que videograbarse. Entonces, si no se están videograbando y los ministerios públicos se limitan únicamente y los policías se limitan únicamente a recabar entrevistas por escrito, entonces desde ahí vamos mal, porque pues sí, o sea, puede ser que en los hechos los menores puedan tender a cierta afectación dentro de su testimonio, pero por eso es importante que haya una videograbación del mismo. Entonces, en un afán de no cumplir con esa carga que ya establece la norma, prefieren mejor aventarle esa carga al tribunal. Bueno, pues mejor no lo grabamos y directamente desahogamos la prueba anticipada. ¿Qué te parece, juez? Entonces, creo que también se constituye en una especie de suplencia hacia malas prácticas que se están realizando. Porque ¿qué pasaría si tuviéramos el video? A lo mejor llegamos al juicio, el menor no recuerda algunos detalles, pero para eso hay ejercicios como el apoyo de memoria.
Entonces, pues también es algo como obvio, pero pues también sabemos que hace falta una práctica y un conocimiento adecuado por parte de las fiscalías y de los operadores en general de las técnicas de litigación. Entonces, pues se busca suplir con ese tipo de aspectos. Finalmente, ya sobre el punto 6, creo que es un acierto el establecer las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas y trata de personas. Pero el error nuevamente es el mencionar desaparición forzada, porque eso significa que no han leído la ley y que hay delitos de desaparición forzada de personas y delitos de desaparición cometida por particulares, y que de hecho en un porcentaje es mucho mayor el número de víctimas de desaparición cometida por particulares que desaparición forzada. Entonces, pues como ahí habría que definir adecuadamente, porque de acuerdo al artículo 14 de la Constitución, pues aquí sí estaría un poco más complicado el pretender realizar interpretación conforme, entre otros aspectos. Entonces, pues eso sería lo que atañe a este otro punto dentro de lo expuesto en la iniciativa. El siguiente punto es el 15, se refiere posibilidad de que el fiscal pueda presentar datos o medios de prueba en el plazo constitucional, atendiendo lo presentado por la defensa. En síntesis, ¿qué refiere? Que propone reformar el artículo 314 para permitir que el fiscal pueda presentar datos o medios durante el plazo constitucional para contrastar lo que presente la defensa. Se parte de la idea de que el Estado busca la verdad y el esclarecimiento de los hechos, de que al sistema lo caracteriza la igualdad procesal entre las partes, por lo que bajo las reglas del debido proceso, el MP no puede estar excluido de la posibilidad de presentar información en las audiencias donde se toman determinaciones. En la práctica se aprecia que en muchos casos la prueba de la defensa puede ser destruida por la información que obtenga el fiscal durante el plazo efectuando un buen contraste con lo desahogado por aquella. Esto contribuiría a un mejor esclarecimiento del hecho y de ninguna manera atentaría contra la presunción de inocencia de que goza el imputado. Y concretamente, pues ya dentro de la propuesta se reformaría para que el último segmento del artículo 314 refiera que al inicio de la audiencia o su continuación justifiquen a que ello resulta pertinente, dando la oportunidad al Ministerio Público de poder controvertir dichos medios o datos de prueba de conformidad con el numeral 390 de este código. Y concretamente ese numeral hace referencia a lo que vendría a ser la prueba de refutación y la prueba nueva. Y pues lo que se busca es hacer una serie de modificaciones, principalmente de redacción. Por ejemplo, en uno de los párrafos se establecería: por lo anterior, la prueba de refutación puede ser investigada en cualquier etapa del proceso y el medio de prueba debe ser ofrecido en el momento del desahogo de la prueba a refutar o antes. Son algunos de los aspectos que se vendrían a modificar. Esto, pues más que criticar el aspecto jurídico de si debe o no hacerse este tipo de modificaciones, pues ciertamente lo que refleja es como el sentimiento de inferioridad que pretende darse, de que el sistema es muy injusto con el Ministerio Público, que las defensas suelen investigar desmedidamente durante ese plazo constitucional y que se le cierra la puerta al Ministerio Público para poder juzgar con la verdad y explorar el esclarecimiento de los hechos, cuando pues esto obviamente pues puede ser significativo, por ejemplo, cuando ocurren las detenciones en flagrancia, porque pues claro que hay que establecerlo que 48 horas son insuficientes para muchos de los aspectos. Pero, pues, por ejemplo, ¿qué pasa cuando las investigaciones llevan años y que todavía se pretenda dar esas 72 o 144 horas también a favor del Ministerio Público? Porque si no va a quedar en una desigualdad con alguien a quien en ese momento se le entregó la carpeta y que tiene esas 72 o 144 horas, pero para iniciar desde cero o para iniciar con base en la construcción del MP, creo que
pues sí resulta poco afortunado